Bienvenidos. De la apuesta a la esperanza, ese es el camino que vamos a recorrer hoy. Porque sí, superar la adicción al juego y la deuda que casi siempre viene con ella es un recorrido complicado. Pero, y esto es lo más importante, está lleno de esperanza. Así que vamos a ver paso a paso cómo se entiende este problema y sobre todo, cómo se encuentra la salida. Miren, para empezar, quiero que escuchen esto. Es la historia de Esteban. Dice, tenía 18 años. Todo comenzó como una curiosidad. ¿Se dan cuenta? Así empieza. Y termina con él, a los 22, habiendo perdido casi todo. Y sí, es la historia de Esteban, pero la verdad es que podría ser la de cualquiera. Empieza como algo casual, un juego, y de repente uno se encuentra en una lucha completamente en solitario. Su experiencia va a ser nuestra guía. Muy bien. Primera parte. Del juego a la trampa. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es que algo que empieza como un simple pasatiempo se convierte en una compulsión? ¿En qué punto exacto se cruza esa línea? La psicología que hay detrás, híjole, es fascinante y al mismo tiempo la verdad da un poco de miedo. Ok, piénsenlo. Al principio, todo se trata de la adrenalina. No es ni siquiera el dinero, ¿eh? Es esa emoción, ese vértigo de no saber qué va a pasar. Justo ese segundo antes del resultado, donde cualquier cosa es posible. Al final no se apuesta tanto por ganar, sino por volver a sentir esa emoción una y otra vez. Y aquí es donde la cosa se pone tramposa. Nuestra propia mente nos empieza a poner el pie. ¿Le suena el sesgo del jugador? Es esa creencia, esa vocecita que te dice, a ver, ya perdí 10 veces, la siguiente a fuerza gano. Como si el destino nos debiera una, ¿no? Pero la cruda realidad es que a la ruleta o a la máquina le da igual. Cada tiro, cada jugada es nueva, no hay memoria. Y fíjense en esto que es clave. El cerebro es muy listo para engañarnos. Las pérdidas no se sienten como pérdidas totales. Se sienten como un casi gano. Ya saben, campanita, campanita y ¡plátano! ¡Uf! Por poquito. Ese casi no desanima para nada. Al contrario, te da un empujón para seguir porque ya estás a punto de lograrlo. Entonces, la pregunta del millón es, si todo está diseñado para que uno se quede ahí atrapado, la adrenalina, los engaños de la mente, los casi gano, ¿cómo se rompe ese ciclo? Pues bueno, el primer golpe de realidad casi siempre llega de la misma forma. Y aquí viene, la llamada del cobrador. Ese es el momento en que todo cambia. La realidad financiera te golpea, de frente. De pronto, el juego deja de ser algo personal, un secreto, y se convierte en un problema real, tangible, con nombre, apellido y un número de cuenta. Y claro, lo primero que uno siente cuando contesta esa llamada es pánico, un miedo horrible. Pero como bien dice James Allen, es lo peor que se puede hacer. Me encanta su analogía. Es como ir manejando y de repente ver una avispa dentro del coche. Si entras en pánico y empiezas a manotear, lo más seguro es que choques. Aquí es igual. Hay que mantener la calma. Ok, entonces, ¿qué hacer? Hay 3 pasos clave súper importantes. 1. Verificar la deuda por escrito. No es un favor, es un derecho. Pídelo. 2. Crear un presupuesto, pero un honesto, para saber de verdad cuánto se puede pagar. Y 3. Importantísimo. Todo por escrito, nada de acuerdos de palabra. Si no está en papel, no existe. Y algo que hay que saber sí o sí, existen derechos. Hay leyes que protegen a las personas, como la FDCPA. Esto significa que los cobradores no pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, no pueden llamar a las 3 de la mañana, ni usar lenguaje amenazante, mucho menos andar contando de la deuda a otras personas. Conocer estos derechos es recuperar una parte del control, es volver a tener poder en la conversación. Bien, ya que se enfrenta la deuda, llegamos a lo que yo llamo el punto de inflexión. Este es el momento decisivo, cuando el miedo se empieza a transformar en acción. Es cuando uno dice hasta aquí y empieza de verdad a tomar las riendas de la situación. Y el primer paso, que es quizá el más difícil de todos, es simplemente admitir que hay un problema. Es durísimo, pero al mismo tiempo es increíblemente liberador. Es como dejar de correr, pararse en seco y darse la vuelta para ver de frente a lo que te persigue. Eso, créanme, es un acto de valentía enorme. Una vez que se da ese paso, hay que tomar acciones prácticas. Se trata de crear barreras, de ponérsela difícil al impulso. Hay 2 herramientas súper útiles. Por un lado, para lo digital, hay software de bloqueo como Gamban o BetBlocker. Básicamente, le cierran la puerta a todos los sitios de apuestas en el celular o la computadora. Por otro lado, para el mundo real está la autoexclusión. Es inscribirse en un registro para que, legalmente, no se pueda entrar a casinos. Es construir un entorno más seguro. Y esto es fundamental. Hay que romper el silencio. La adicción se alimenta del secreto, de la soledad.
Contarle a la familia, a la pareja, a un amigo de confianza, no es de débiles. Al contrario, es una estrategia inteligente. Es empezar a formar un equipo de apoyo. La recuperación no es un camino que se deba recorrer en solitario. Ok, pero bloquear el acceso y contarle a la gente es como poner parches. Es importante, sí, pero no es suficiente. La verdadera recuperación va más allá. Se trata de sanar la mente, de entender por qué surgió esa necesidad de apostar en primer lugar. Hay que ir a la raíz del asunto. Y la buena noticia es que hay opciones. Hay caminos probados. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, o TCC, es genial para identificar y cambiar esos pensamientos irracionales, como el «ya me toca ganar». La terapia familiar ayuda a sanar las relaciones, a reconstruir la confianza que se rompió. Y claro, los grupos de apoyo, como Jugadores Anónimos, te ofrecen algo invaluable, un lugar seguro, con gente que entiende exactamente por lo que estás pasando, sin juicios. Muy bien, una vez que la parte mental y emocional está en tratamiento, ya se puede enfocar la energía en el otro gran monstruo, reconstruir las finanzas. Y no hay que abrumarse, ¿eh? Esto se hace paso a pasito, con una estrategia clara. Ahora, para pagar las deudas hay dos métodos muy conocidos. Piénsenlo como dos filosofías distintas. Por un lado está la avalancha. Aquí te enfocas en la deuda con el interés más alto. Es el método más lógico, el que te ahorra más dinero a la larga. Por otro lado está la bola de nieve. Aquí empiezas por la deuda más chiquita sin importar el interés. ¿Por qué? Porque liquidarla rápido te da una victoria, un empujón anímico para seguir. ¿Cuál es mejor? Pues depende de cada persona. ¿Qué motiva más, la lógica o la emoción? Y si hay una sola cosa que quiero que se quede grabada, es esta. La recuperación es un proceso. Así, tal cual. No es una meta a la que se llega y ya. Es un camino. Va a haber días buenos y va a haber días no tan buenos. No se busca la perfección. Lo que se busca es seguir adelante. Y bueno, con eso llegamos al final. La gran pregunta no es ¿cómo arreglo todo esto de un día para otro? Eso es imposible y solo frustra. La pregunta real, la importante, es mucho más pequeña pero mucho más poderosa. Un día a la vez, ¿cuál puede ser el primer paso que se puede dar hoy? Gracias por habernos acompañado en este análisis.